Para representar una época, hecho o situación, el cartel político es un buen soporte y medio de exhibición, siempre con temáticas polémicas o rindiendo homenaje pero presente en nuestro país. Darle su espacio desde la mirada del diseño es lo que haremos hoy. Por eso jóvenes y otros consagrados diseñadores comparten sus criterios junto a nosotros. Si usted desea conocer más, acompáñeme, porque este es un programa de solo 12 minutos, pero tiene mucho de diseño. El cartel político es un cartel como cualquier otro, que tiene requisitos de diseño, es una obra impresa para ser reproducida de manera sistemática por cualquiera de las tecnologías de la impresión que existen, que tiene como objetivo poner en común a un público determinado un mensaje cuya naturaleza específica es de carácter político y por lo tanto está conectado con la comunicación política y con el discurso político. Algunos autores consideran que la época de oro del cartel político cubano es la década de los 60 y 70. Hay grandes diseñadores cubanos que siguen haciendo cartel político de una extraordinaria calidad y por lo tanto referirse solo a una época como época de oro es de alguna manera menospreciar lo que los jóvenes diseñadores hacen hoy en materia de cartel político. Yo creo que en los años que hablamos, los años 50, 60, 70, es donde hay un mayor reconocimiento social del cartel, donde hay una mayor difusión, donde habían instituciones con recursos para promover y potenciar la obra de los cartelistas cubanos y donde también confluyó en la historia de Cuba procesos políticos extraordinarios que llevaron a una comunicación política, a un discurso político que tuvo su reflejo en la gráfica. Pero después de los 90 hay también, sin duda, un gran desarrollo del cartel en Cuba. En la época de oro del cartel cubano, Alfredo Rosgar resalta por tener un sello particular y temáticas sociales. Marcó con su oficio y estilo propio el dibujo publicitario, la pintura, la cartelística y el diseño gráfico de su tiempo. Se evidencia una obra influenciada por el op y pop art, con expresiones figuradas, una fuerza cromática e interesante simbolismo. Fue sin dudas un diseñador de vanguardia para admirar aún en nuestros días. El IGI tiene una tradición de convocar a sus estudiantes. Aquí hay sobre todo proyectos extensionistas que de manera habitual trabajamos el cartel político. Nosotros lo usamos sobre todo porque es un entrenamiento muy útil desde el punto de vista profesional. Es decir, trasladar un mensaje político es siempre un reto. Bueno, para la creación de un cartel de este tipo se deben tener en cuenta muchísimos factores. En primer lugar, hay que tener bien definido cuál es el concepto que vamos a utilizar, cuáles son los recursos, cuál es el mensaje que queremos transmitir, a través de cuáles herramientas puede ser más favorable este mensaje. Tiene que ser muy impactante, porque en el mundo contemporáneo la comunicación política parte de un rechazo. La gente no quiere en su mayoría hablar de política, por lo tanto tienes que buscar recursos de atracción que funcionen como gancho, que funcionen como atractores comunicativos, que no necesariamente tienes que usar en otros escenarios de la comunicación, y ese es un elemento también importante de complejidad y de creatividad que hay que usar. Nosotros como diseñadores hacemos una búsqueda de referentes, que eso nos hace crecer en cuanto a cultura visual y eso nos ayuda a la hora de plasmar la idea de diseño, en este caso apoyado con una frase martiana que tenía que ver mucho con representar a la patria, y se estudia mucho esta parte de la iconografía política, sus colores, sus significados, para saber entonces qué transmitir y cómo hacerlo llegar al público al cual va dirigido. Cartel presenta una composición gráfica centrada, su nivel de simplicidad y sobre todo una alta capacidad de síntesis en el concepto visual llevado al campo gráfico con la menor cantidad de recursos formales posible.
y en este caso elementos, por ejemplo, la huella del beso, analogado morfológicamente con la silueta del mapa de Cuba para referirnos al vocablo de patria, elemento principal a resaltar en el cartel, y sobre todo el empleo del color rojo para hacer énfasis, ¿no?, en ese elemento importante. Yo escogí entre la categoría de cartel fotográfico, basándome en la historia. La época de oro del cartel político en Cuba fue con el triunfo de la revolución. Cuando Fidel entró a La Habana fue cuando se realizó el primer cartel que tenía su imagen, con el objetivo de lograr un mayor énfasis y un mayor impacto visual. Estos carteles tienen como objetivo conmemorar el 150 aniversario del escrito martiano, el presidio político en Cuba, y bueno, tratamos de representar la esencia de frases extraídas de dicho escrito como forma de honrar a Martí y la veracidad de su escrito aún después de 150 años de su publicación. Particularmente a mí me gusta mucho el estilo hacer carteles de forma que puedan ser después impresos de forma serigráfica, por lo que empleé solamente dos colores, que fue el rojo y el negro, y el blanco, que sería el color de fondo, como recurso a las cadenas. Usé también de manera simbólica, también usé la estrella, ya que él hacía como referencia a que él se sentía, a pesar de verse vestido a sí mismo como preso, él se veía de forma orgullosa y como que veía de forma visionaria la futura victoria que él tenía. La frase con que yo trabajé este cartel fue: el orgullo con que yo agito estas cadenas valdrá más que mi gloria futura. Esta la ubiqué de forma en la parte superior con una tipografía que es clasificada como mecanoescrita, para hacer más referencia a la parte de que es una obra que fue redactada por Martí. La principal característica de este cartel, desde el punto de vista formal, es la sencillez. Y es una sencillez intencionada porque juega a tono con la frase, que es una frase clara, precisa. Traté de representar a Cuba en un símbolo propio de nuestra cultura popular, que es el barquito de papel. Se le atribuye inocencia, pureza, que es justo lo que quería representar con eso de las causas justas. En mi caso, la frase que trabajé de Martí fue: la patria me estrechó sus brazos y me besó en la frente. Por eso en mi cartel sitúo en la parte superior una estrella, que es de donde sale la luz, que es el único elemento distintivo que tiene el cartel, como que la patria era lo que lo mantenía con fuerza en esos años tan cruel, de crueldad que pasó, que tuvo que vivir. Mi cartel estaba inspirado en una frase que escribió Martí en el presidio, que tenía que ver con la manera en la que él sentía que el bien se iba a imponer sobre todo lo que estaba sucediendo. Recalcaba la idea de que era necesario tomar fuerzas de todo eso que estaba sucediendo para luchar más adelante. En mi cartel utilicé un fondo negro que denotara la oscuridad del momento difícil que estaba sucediendo, en contraste con una simbología en blanco, una ilustración con elementos de rasgadura, de desgaste, que evocaran todo el trabajo forzoso, toda la dificultad, los momentos difíciles.
Hemos descubierto formas nuevas de comunicar mensajes, hemos descubierto recursos para transmitir las ideas, nos hemos inspirado en un texto que ya existe y hemos tenido que transformar eso en lenguaje visual, y toda esta experiencia nos ha sido muy satisfactoria. Bueno, para mí significa sobre todo una experiencia muy buena y de aprendizaje, porque estás en esa constante búsqueda de información y te vas dando cuenta de elementos que desconocías tú como diseñadora y que puedes explotar en varias vías no solo en tema político, sino en varias vías del diseño, y sobre todo porque creces a nivel de cultura visual, y eso es muy importante a la hora de nosotros diseñar, y sobre todo te quedas con esas ganas de defender aún más el mensaje que quieres transmitir desde una postura ética. Después de este recorrido por las motivaciones que llevan a plasmar sobre un cartel disímiles de ideas, me quedo con la satisfacción, y espero que usted también, de apostar por esta especialidad del diseño. El pretexto, el cartel político, pero la esencia siempre la encontrarán en otra cita de diseño.